Vamos a hacer un acto de conmemoración y me gustaría un poco traer el espíritu de Tarajal aquí, la manera en la que la vivimos en Ceuta, desde el primer día que ocurrió lo que llaman tragedia, pero no sé si se puede llamar tragedia. Tragedia es la gana, tragedia es algo que ocurre. El ministro del Interior desmiente a su propio ministerio. Sí se disparó munición antidisturbios en el mar contra los inmigrantes que intentaron llegar a nado a Ceuta. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, siendo la distancia superior, como mínimo, a los 25 metros. Cumpliendo, dice, los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. En ningún momento el objetivo del uso de los medios en la mar fue alcanzar a ninguno de los inmigrantes, sino hacer visible una barrera disuasoria. Según el ministro, la causa de las muertes fue el ahogamiento y no la actuación de la Guardia Civil. Se ha dictaminado que las muertes se produjeron por sumersión, sin que aparecieran en los cuerpos ningún signo de violencia. E insiste la versión de la Benemérita. Estas imágenes que nosotros les mostramos de un grupo de subsaharianos pisando la playa de Ceuta no supone una entrada legal efectiva. La línea fronteriza está en el mar, pero actuar ahí pondría en peligro la vida de los inmigrantes. España empieza a las espaldas de la Guardia Civil. Parece ser que usted eso es lo que ha dicho. Todo esto lo dice 24 horas después de que el director general de la Guardia Civil anunciara medidas legales contra quienes difamaron contra los agentes. Una querella criminal contra todos aquellos que han injuriado, calumniado o incluso hecho denuncias falsas. Una amenaza que, según la oposición, abarca demasiados frentes. Incluye también su comparecencia de hoy cuando aquí reconoce que se disparó al agua. Y no acobarda a las ONGs. Ellos quieren cambiar el discurso, cargar la culpabilidad sobre otros, ¿no? Descargársela a ellos, ¿no? Y el ministro insiste, la actuación en Ceuta fue la respuesta a la gran violencia de los inmigrantes. Le voy a decir una cosa. Confío en que se vean pronto esos vídeos que ha reclamado ya la autoridad judicial, la jueza que ha abierto diligencias en relación con los cadáveres aparecidos en las playas de Ceuta. Pero quiero aclarar algunas cosas. Mientras no se demuestre lo contrario, todos fallecieron en aguas marroquíes, no en aguas españolas. La Guardia Civil en ningún momento disparó contra esas personas pelotas de goma, que quede claro. Las utilizó como elemento disuasorio. Yo dejé claro en la Comisión de Interior del Congreso que 23 subsaharianos llegaron a la playa del Tarajal, sanos y salvos. ¿Cree usted que si la Guardia Civil hubiera querido impedir que llegaran sanos y salvos no lo hubiera impedido? Esa es una calumnia que usted lanza sobre la Guardia Civil y desfigura los hechos absolutamente. En la misma línea de ponerle en el espejo ante los compañeros suyos que en situaciones similares, por ejemplo, un mes antes de los hechos citados anteriormente, el 28 de agosto de 2005, un camerunés murió también en la valla, en este caso de Melilla. Y el portavoz socialista de la época, en el diario de sesiones, decía: es evidente que este gobierno, decía el gobierno socialista, no da instrucciones a nadie. Y la Guardia Civil no da instrucciones a nadie para que se comporte de determinada manera, porque tiene un absoluto respeto por la Constitución y por la integridad física de las personas. Diario de sesiones, 28 de septiembre de 2005. Eso es lo que decían ustedes entonces y ojalá lo dijeran ahora, porque es indigno lo que ustedes están haciendo con la Guardia Civil y con lo que ha sucedido en Ceuta. No es que ocurrió algo en el Tarajal de la nada y que después no volvió a ocurrir nada, sino que Tarajal es lo que se conoce en los Black Studies como un continuum de violencia en los cuerpos que se entiende históricamente que son desechos. Cuerpos que a lo largo de la historia se han considerado como excedentes, por lo tanto se puede violentar sin que haya repercusión alguna. Entonces es como esa Tarajal es una continuidad también para que entendamos. Esa es la valla de Ceuta. Muchas veces hay gente que cuando hablamos de la valla tiene la sensación de que esta valla siempre ha estado ahí y que Ceuta nació, se creó Ceuta directamente por una valla. Pero hay que volver atrás para entender qué había, cómo estaba ese territorio antes. La valla de Ceuta y Melilla se construyó en los años 90-95. Entonces muchas veces la gente te dice que ¿qué quieres? Que se quite la valla de Ceuta y de Melilla
y te argumentan que si se quita la valla va a haber una invasión de los africanos hacia Europa. Y ahí la pregunta que te hago es, si la valla de Ceuta y Melilla se construyó en el año 95, antes del año 95 existía África o no? Claro que existía. ¿Por qué no invadieron los africanos a Europa en aquel momento, cuando no había valla todavía? Para entender el hecho de que haya valla en Ceuta y en Melilla, hay que entender la relación que hay entre Europa y África. La primera invasión fue la que llevó a las potencias europeas en África, después de la revolución industrial, para repartirse el continente africano como si fuese un trozo de carne. Esta fue la primera invasión. La invasión fue al revés. Y lo que estamos viendo ahora es el resultado de la historia, que no nos podemos negar. Y la tenemos que enfrentar, tenemos que mirarla. Porque en el año 95, las primeras personas que empiezan a llegar a Ceuta, empiezan a llegar a partir de los años 90, 92. ¿Por qué? Justo en ese momento, el Fondo Monetario Internacional obliga a los países africanos que recién habían conseguido su independencia desde los 60 hasta los 90, hubo un despegue económico en muchos países africanos. El sistema de bienestar, tal como lo conocemos aquí, empezaron a nacer en esos países. Y llegó el Fondo Monetario Internacional y dijo a los países africanos que estáis viviendo por encima de vuestras posibilidades. Hay que privatizar la sanidad, hay que privatizar la educación, hay que congelar los sueldos, los sectores estratégicos hay que privatizarla. ¿En manos de quién? En manos de empresas europeas. Es decir, primero hubo el reparto de África, luego cuando hay independencia, estáis creciendo, decimos que no, hay que privatizar en manos de las empresas. Entonces, ¿qué hace la gente? Salir. Entonces la gente decide salir para hackear el sistema y les quiere mantener en esa opresión. Hay países como Senegal, donde la mayoría de la gente, sobre todo los que viven en la costa, viven de la pesca. Y ya no pueden vivir de la pesca. ¿Saben por qué? Como me dijo un amigo senegalés, si no me dejan coger las embarcaciones para faenar en las aguas de mi país, porque vienen los grandes buques, la gran mayoría de España, a llevarse los peces, cogeré la embarcación para seguirle la pista hasta donde se han llevado los peces. ¿Y saben dónde les lleva la pista? Les trae hasta aquí. Para que entendamos un poco el contexto en el que nos encontramos y entendemos que los africanos que salen para venir a Europa no lo hacen ni por gusto a la muerte, ni porque sus países son infiernos, sino hay un porqué. Y ese porqué muchas veces es de lo que se nos aleja, porque es más fácil tener compasión o llamar a tu compasión cuando te digo que esta persona huye de la guerra. Pero si no te digo qué hay detrás de la guerra de la que huye esta persona, no llegas. Y solamente vemos a víctimas y no vemos a los verdugos. Durante la crisis de Ucrania teníamos muy claro todos quién era el verdugo de esa gente que salía, porque los medios se encargaron a decirnos que esto era la guerra de Putin. Así lo llamaban. Sabíamos todos por qué venían esa gente. Podíamos señalar a alguien. Pero ¿alguien se acuerda del ministro del Interior español en la época que hubo lo del Tarajal? ¿Alguien se acuerda? Pues eso es el problema. ¿Por qué? Porque solamente vemos a las víctimas
es importante verlas, pero no vemos a sus verdugos, entonces no podemos pedir responsabilidades. Era Jorge Fernández Díaz, el aquel ministro del Interior. Pero antes del Tarajal hubo, en septiembre de 2005, un intento de entradas en Ceuta, donde, ojo, en aquel momento era el gobierno de Zapatero, y Zapatero mandó a soldados a través de su ministro de Defensa, José Bolo, mandó al ejército en la frontera, con una orden de disparar. Y hubo disparos. Y no les digo disparos de pelotas de gomas como los que vimos en el caso del Tarajal, disparos de balas reales. Y como pueden ver, el ejército estaba en la frontera, y ahí lo que ven es una persona en la valla, desangrada, en la foto que ven ahí, porque la cuchilla le cogió en la yugular, en aquel intento. Y en aquel momento pasó exactamente lo que pasa cada vez que hay algo en la frontera. Luego lo veremos en un vídeo del mismo Jorge Fernández Díaz. El tema del debate era si murieron en Marruecos o murieron en España. No que hayan muerto. ¿Por qué nos permitimos esto? Porque son cuerpos negros. Y vuelvo a decir, son cuerpos que se entiende que pueden soportar violencias sin que pase absolutamente nada, porque la historia lo ha hecho así y lo hemos normalizado. Porque realmente, si fuesen otros cuerpos, si fuesen cuerpos blancos, no hay ningún sitio donde pueda ocurrir cosas que ocurren en la frontera hacia cuerpos blancos y que mínimo no caiga una dimisión a los responsables. Después del Tarajal, o sea, después de este suceso, las organizaciones dijeron, creemos que ya hemos tocado el techo, o sea, hemos llegado ya a lo máximo de violencia que se puede pasar en la frontera. Seguro que no habrá más. Ocurrió el Tarajal. Y después del Tarajal se dijo, bueno, después de eso seguramente que no llega nada más, lo de Melilla. Y después de los sucesos de Melilla hubo algo muy importante que salió el presidente del gobierno español minutos después, que se estaba hablando de que había en torno a 23, 27 personas muertas. Y salió el presidente del gobierno español diciendo y aplaudiendo a la policía marroquí de que habían resuelto muy bien el trabajo. Esa declaración, si fuesen otros cuerpos, vuelvo a decir, mínimo le habría caído una dimisión al presidente del gobierno español. Vamos a suponer que en España, en algunos, bueno, lo estamos viendo ahora con la Grana. La gente sale a pedir dimisión por la gestión, por lo que sea, porque entendemos, y esto estamos hablando de una catástrofe natural, en el caso de la Grana, pero hay responsabilidades. Y ya ni hablamos de esos casos de la frontera que hay actos deliberados en ese sentido. Eso es un poco para que contextualicemos y que no veamos el caso del Tarajal como un caso excepcional, sino que es una continuidad, como decía. ¿Qué pasó el 6 de febrero? Imagino que mucha gente lo sabe, pero cuando hacemos la conmemoración en Ceuta siempre nos gusta recordarlo, para que no caiga en el olvido, por una parte, y también una forma de hacer memoria, de rendirles homenaje. 200 personas intentaron cruzar de Ceuta a Marruecos en el espigón del Tarajal. Para la gente que no ha ido a Ceuta, el espigón del Tarajal es lo que separa más o menos la parte de, ¿cómo se llama? La parte de Tetuán, Castillejo y Ceuta.
y es un espigón que se mete en el mar, lo que hace la gente es que desde el lado marroquí nadan para bordear el espigón para llegar a Ceuta. Entonces, en ese intento hubo disparos de pelotas de gomas mientras la gente intentaba nadar y muchos no sabían nadar. La gente intentaba llegar a la otra orilla. 90 personas se adentraron en el mar, como ven, intentando llegar a la otra parte, y hubo intervención. Los vídeos del Tarajal, no sé si han visto el documental también que muestra ese momento. Es verdad que la imagen no es muy buena porque fue de madrugada, pero muestra un poco la llegada de las personas, la carga de la Guardia Civil. Dicen que lo hicieron para disuadir a la gente que intentaba nadar. Y el entonces ministro Jorge Fernández Díaz salió y hizo una declaración diciendo que los migrantes tiraban piedras a la Guardia Civil. Por eso la Guardia Civil se defendía. Y yo me pregunto, y esa pregunta ¿es posible nadar y tirar piedras a la vez? Eso fue lo que dijo un ministro en una comisión en la sede parlamentaria, que los migrantes tiraban piedras a la Guardia Civil. Aquí ven, al menos 14 personas murieron, pero hay otras cifras que ponen 15 personas porque se cuenta a las personas, siempre decimos a la persona cuyo nombre desconocemos porque hay un desaparecido. Por eso seguramente en algunos sitios verán 15 y en otros 14. Eso no se ve bien. Pero bueno, eso es como la cronología de todo lo que sucedió desde el 6 de febrero de 2014, cuando la gente intentó pasar. Se abrió el caso. El caso se archivó, hasta 3 veces. Ahora mismo el caso está archivado. Los últimos es que se ha puesto un trámite, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, eso fue en el 2023, sí, admitió a trámite también Coordinadora de Barrio y otras organizaciones, llevaron el caso al Tribunal Constitucional, porque prácticamente todas las cortes en España han archivado el caso, empezando por Cádiz, que fue donde se empezó todo esto, y luego se pasó al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema, después se pasó al Tribunal Constitucional, y ahora mismo está en el Tribunal Constitucional y ha admitido a trámite el recurso de amparo. Cruzamos los dedos para ver qué va a pasar. Si se agota toda, porque normalmente tienes que agotar todas las vías judiciales a nivel nacional antes de poder llevar el caso a nivel internacional. Y en el año 2024, Ludovic, uno de los supervivientes, presentó una queja contra España ante el Comité de Tortura de Naciones Unidas. De hecho, hicimos un acto en Madrid, donde él intervino también online. En este caso del Tarajal, a pesar de que haya supervivientes, la justicia se negó a escuchar a los supervivientes, ni a los supervivientes ni a las familias de esas víctimas. Es verdad que se procesó en algún momento a 14 guardias civiles, pero después se cerró el caso y se dijo que no había indicios de delitos. Por lo tanto, el caso, como digo, ahora mismo sigue cerrado. Vamos a ver el último recurso, que es ante el Tribunal Constitucional, y veremos un poco cómo avanza esto. Le voy a decir una cosa.
confío en que se vean pronto esos vídeos que ha reclamado ya la autoridad judicial, la jueza que ha abierto diligencias en relación con los cadáveres aparecidos en las playas de Ceuta. Pero quiero aclarar algunas cosas. Mientras no se demuestre lo contrario, todos fallecieron en aguas marroquíes, no en aguas españolas. La Guardia Civil en ningún momento disparó contra esas personas pelotas de goma, que quede claro. Las utilizó como elemento disuasorio. Yo dejé claro en la Comisión de Interior del Congreso que 23 subsaharianos llegaron a la playa del Tarajal, sanos y salvos. ¿Cree usted que si la Guardia Civil hubiera querido impedir que llegaran sanos y salvos no lo hubiera impedido? Esa es una calumnia que usted lanza sobre la Guardia Civil y desfigura los hechos absolutamente. En la misma línea de ponerle en el espejo ante los compañeros suyos que en situaciones similares, por ejemplo, un mes antes de los hechos citados anteriormente, el 28 de agosto de 2005, un camerunés murió también en la valla, en este caso de Melilla. Y el portavoz socialista de la época, en el diario de Sesiones, decía: es evidente que este gobierno, decía el gobierno socialista, no da instrucciones a nadie, y la Guardia Civil no da instrucciones a nadie para que se comporte de determinada manera, porque tiene un absoluto respeto por la Constitución y por la integridad física de las personas. Diario de Sesiones, 28 de septiembre de 2005. Eso es lo que decían ustedes entonces y ojalá lo dijeran ahora, porque es indigno lo que ustedes están haciendo con la Guardia Civil y con lo que ha sucedido en Ceuta. Es Jorge Fernández Díaz, para la gente que no sabe, el que fue ministro del Interior en aquel momento, en el 2014, cuando ocurrieron los hechos. El ministro del Interior desmiente a su propio ministerio. Sí se disparó munición antidisturbios en el mar contra los inmigrantes que intentaron llegar a nado a Ceuta. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, siendo la distancia superior como mínimo a los 25 metros. Cumpliendo, dice, los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. En ningún momento el objetivo del uso de los medios en la mar fue alcanzar a ninguno de los inmigrantes, sino hacer visible una barrera disuasoria. Según el ministro, la causa de las muertes fue el ahogamiento y no la actuación de la Guardia Civil. Se ha dictaminado que las muertes se produjeron por sumersión, sin que aparecieran en los cuerpos ningún signo de violencia. E insiste la versión de la Benemérita. Estas imágenes que nosotros les mostramos de un grupo de subsaharianos pisando la playa de Ceuta no supone una entrada legal efectiva. La línea fronteriza está en el mar, pero actuar ahí pondría en peligro la vida de los inmigrantes. ¿España empieza a las espaldas de la Guardia Civil? Parece ser que usted eso es lo que ha dicho. Todo esto lo dice 24 horas después de que el director general de la Guardia Civil anunciara medidas legales contra quienes difamaron contra los agentes. Una querella criminal contra todos aquellos que han injuriado, calumniado o incluso hecho denuncias falsas. Una amenaza que, según la oposición, abarca demasiados frentes. Incluye también su comparecencia de hoy cuando aquí reconoce que se disparó al agua. Y no acobarda a las ONGs. Ellos quieren cambiar el discurso, cargar la culpabilidad sobre otros, ¿no? Descargársela a ellos, ¿no? Y el ministro insiste, la actuación en Ceuta fue la respuesta a la gran violencia de los inmigrantes. Así todo el rato. Pero nos podemos permitir esto, vuelvo a decir, porque las personas a las que se violenta se ha normalizado la violencia en sus cuerpos. Por una parte, el ministro dice que no hubo disparos, dijo que los inmigrantes tiraban piedras, después reconoció en sede parlamentaria que lo acabó la legislatura. No pasó absolutamente nada. Y ojo, lo mismo está pasando ahora con el ministro Marlaska, que es el ministro del Interior y que fue ministro del Interior cuando ocurrieron los hechos también en Melilla. Es decir, vemos y aquí han visto que fue a la hemeroteca a sacar de cuando el otro gobierno socialista también en su momento pasó algo. Así funciona normalmente las cuestiones migratorias. ¿Quién tiene que hacer de árbitro? La sociedad. ¿Pero realmente importa a la gente? Esa es la pregunta que me hago. Porque para otras cuestiones, la gente, la sociedad se pone firme y hasta que no lo consiga, no deja esa lucha. ¿Importa realmente a la sociedad? Yo tengo muchísimas dudas.
sobre el tema de la migración que llega hacia la frontera, desde la frontera sur. ¿Por qué digo esto? En el año pasado, en septiembre, salió en una encuesta del CIS que la primera preocupación de los españoles es la migración. Cuando vi esa noticia, dije, bueno, igual es un despertar de conciencia y les preocupa las muertes en el Mediterráneo. Pero no. La migración es la preocupación de los españoles de que hay mucha migración. Y el problema que hay aquí es una amnesia colectiva, una amnesia histórica, porque una sociedad que fue migrante. Yo recuerdo en un trabajo de investigación sobre la migración española de ver en periódicos alemanes y suizos exactamente el mismo trato mediático que se le está haciendo a las personas migrantes ahora mismo aquí. El mismo trato. Había una especie de anuncio que ponía en un bar en Suiza prohibido entrar a perros y a españoles e italianos. A mí me recuerda prácticamente muchas de las cosas que se están viviendo aquí. El problema que hay es un problema, vuelvo a decirlo, de una amnesia colectiva, de qué fue esta sociedad. Y también hay un problema de no saber diferenciar lo que es la realidad de la percepción. Sobre el tema de la migración, digo. Porque si preguntas, la gente tiene sensación de que hay mucha migración. Ahora, cuando vas a mirar los datos, te das cuenta de todo lo contrario. Y cuando miro entre todos los temas que el CIS ha preguntado, y veo temas realmente importantes que están muy por debajo. La vivienda, el desempleo y muchísimas otras cosas. Y lo que le preocupa a los españoles son las migraciones. Entonces es normal que en sede parlamentaria pues se van tornando a ver quién es más violento con los migrantes. Porque, ojo, estamos también en un momento en el que cuanto más duro y más violento es tu discurso o tus propuestas contra los migrantes, más votos consigues. En Europa, no digo solamente en España, en Europa de manera general, incluso podríamos extrapolarlo a los Estados Unidos, no hace falta que tengas un programa político. Basta con que seas violentamente racista, muy islamófobo, y un etcétera y etcétera, vas a tener votos fijos. Lo estamos viendo. Ha caído, los Países Bajos han caído. Italia, Hungría, Austria. Y la lista va avanzando. Ahora Alemania, que tienen elecciones en este mes de febrero, y lo estamos viendo. Esa es una realidad. Y digo muchas veces que el contrapeso es la sociedad, pero depende también de la importancia que la sociedad le da a esos temas. Hemos escuchado al gobierno de España, vamos a escuchar ahora a los sobrevivientes. Nous sommes sortis ce matin-là aux environs de 5 heures du matin pour essayer la tentative vers l'Europe via Ceuta. Une fois arrivé au bord de l'eau, il y avait 2 policiers de la Guardia Civile de l'Espagne. Un au niveau du Mirador et un autre qui faisait la patrouille juste en bas. Quand nous sommes arrivés, on s'est jeté à l'eau ce jour. Le policier qui était en bas, il a d'abord commencé par lancer du gaz lacrymogène qui moussait, ça faisait mousser de l'eau et ça étouffait.
beaucoup de mes compagnons. Et celui-là tirait à bout portant sur ceux qui étaient dans l'eau. Donc, il était juste à, nous étions dans l'eau, il était juste à 1,5 m sur nous, donc il nous voyait bien. Il tirait à bout portant. J'essayais d'avancer, je ne savais pas très bien nager, mais j'avais une vessie qui me protégeait. Puisqu'on criait dans l'eau, on appelait au secours. Comme on criait, la Guardia civile venait. Et nous, au deuxième rang, on se disait que bon, enfin, ceux-là, ils viennent nous sauver, ça va. Ce n'est plus grave pour nous, ils vont nous retirer dans l'eau et ils vont prendre soin de nous. Mais j'ai constaté qu'avec leur bâton, ils battaient plutôt ceux qui étaient au premier rang. Et sur place, on a constaté 5 morts, 5 corps qui flottaient sous l'eau. Donc, mes compagnons qui savaient bien nager, qui étaient aptes, sont rentrés dans l'eau et ont tiré les corps et ont déposé à la plage. Et nous avons été surpris qu'un responsable de la Guardia civile, un policier, a ouvert la barrière, puisqu'il y a des portes. Il a ouvert la barrière et ils ont fait sortir les 23 qui avaient pu entrer du côté espagnol. Quand nous sommes rentrés en ville, on a constaté qu'il y avait plusieurs de nos frères qui avaient disparu dans l'eau. Parce que ça se passe dans le noir. On ne sait pas qui est qui. C'est le matin qu'on fait le bilan. On essaie de comprendre qu'il y avait plusieurs personnes qui ont disparu après cette frappe. Si ce n'est pas juste faire ce témoignage, si je fais ce témoignage, c'est pour eux, ce n'est pas pour moi. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux que je suis là. Donc, tout ce que je peux demander, ce n'est que justice soit faite, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Ils sont déjà morts. Mais je sais que chacun venait en Espagne pour avoir une vie meilleure, pour être dans un pays de loi, être protégé et avoir une vie meilleure. Para mí creo que es importante escuchar a las víctimas porque no han tenido ningún espacio ni en los juzgados para poder expresarse ni a las víctimas ni a las familias, porque muchas veces cuando ocurren esas cosas las familias son las que sufren más porque están sin noticias. Incluso hay familias que han pedido venir allí para rendir el último homenaje a sus hijos y se han encontrado con el hecho de que no les han dado visados para venir, ni siquiera se les han autorizado a venir. Y esto ha ocurrido también con el caso del Carajal. ¿Cuál es la política migratoria que propone la Unión Europea? Y lo lleva proponiendo desde muchísimo tiempo y cada vez lo hace como lo endurece cada vez más. La externalización de fronteras, la colaboración con terceros países. Hemos visto como Italia ha ido a un tercer país a crear un gueto en Albania, y ese es el modelo que quiere ahora la Unión Europea. Hemos visto como el Reino Unido ha pagado a Ruanda en su momento para que la gente que llegue al Reino Unido directamente se le mande a Ruanda y ahí ya si decidimos acogerles o no. Ese es el modelo que se quiere crear. Pero es un modelo que tiene un precedente. Tuvo un antes y un después. La cumbre de La Valeta en Malta en el 2015, no sé si se acuerdan, cuando la mal llamada crisis de los refugiados, cuando apareció el cuerpo del niño Ailán en la playa. Todos lloramos, pero duró una semana. Y eso pasó a la historia. Otra realidad. Entonces en La Valeta los países europeos deciden firmar algo que se llamó el Fondo Fiduciario para África. Todo lo que escucháis desde Europa que se hace para África es en África. Eso que quede muy claro. Nunca ha sido con África ni por los intereses de África. Y se crea el Fondo Fiduciario para África. Y una de las cosas que se pone ahí es el tema de la externalización de las fronteras. El mapa de Europa, la frontera de Europa no se queda en el Mediterráneo. La frontera de Europa ya está hasta por debajo del Sáhara. Llega incluso a países como Camerún, como Nigeria. Es decir, si tuviésemos que dibujar la frontera de Europa como ha ido bajando a través de los acuerdos que ha ido firmando con terceros países, veremos que es que ni siquiera hace falta que salgas de tu país para que te impidan llegar, porque ya en tu país te están asfixiando para impedir la llegada. Entonces ahí se obliga a un país clave, que es Níger, que está en una encrucijada
está Argelia por aquí, está Libia por ahí. Y Níger tiene una frontera con esos dos países. La mayoría de las personas que salen en los países de África por debajo del Sáhara transitan por ahí. Entonces se obliga a un país como Níger a tener leyes, en el 2015 una ley migratoria muy restrictiva, como la que tienen en Europa, incluso peor. Convierte un lugar como Agadez, en el norte de Níger, un lugar donde históricamente ha habido una conexión entre el norte de África y el sur. Es decir, Europa se desplaza ya hasta dentro del continente africano. Se crea una especie de barrera invisible a los ojos, pero violenta para las personas migrantes en el propio continente africano. Entonces, la gente que iba y venía en la época de Gaddafi, antes de que le matara la OTAN en el 2011, la gente iba y venía. La gente de Níger iba a trabajar en Libia, volvía, la gente iba a Argelia. O sea, este espacio ha sido siempre un espacio de encuentro. Y viene Europa y dice que ya se acabó. Entonces se pone una ley migratoria muy restrictiva y cada persona susceptible de ser un candidato a la migración hacia Europa, se crean cárceles donde se les meten a estas personas, con fondo europeo. En Mauritania también existen esas cárceles, de hecho eran antiguas institutos Cervantes, otras eran antiguas cárceles, que en este caso financia España, con la presencia de la Guardia Civil en el territorio mauritano, para meter a todas esas personas que se recogen en el desierto, en esas cárceles. Entonces, Níger, es decir, la Unión Europea no solamente impide la llegada, sino que financia a gobiernos dictatoriales en los países africanos con materiales antidisturbios para reprimir a su población. Lo vimos en Senegal. Cuando Senegal estaba en su momento de tránsito político antes de las elecciones, la Unión Europea financió al antiguo gobierno senegalés, que era muy amigo de la Unión Europea, porque les permitía acuerdos de pesca muy fáciles para pescar en las aguas senegalesas. Entonces la juventud senegalesa salía a la calle para reivindicar que ese presidente no vuelva a presentarse porque quería modificar la Constitución. ¿Qué hace la Unión Europea? Le financia y le facilita medios antidisturbios. Hay una investigación muy buena de Por Causa sobre este tema, que lo puede buscar, y le financian, y con esos medios reprimen a su población. ¿Y qué hace la juventud senegalesa? Sí, luchando en su país, porque, ojo, muchas veces también hemos escuchado a gente decirnos, ¿por qué no lucháis en vuestros países? Pues cuando la juventud senegalesa sale para luchar en su país, aún así estáis dando medio para que se le reprima, ¿qué hacen? Pues salen. Y fue el momento justo cuando vimos mucha llegada a través de las Islas Canarias. No podemos entender las llegadas a las costas españolas sin poner una mirada ahí y entender realmente lo que está ocurriendo. Entonces el control migratorio, como digo, se desplaza más allá de las fronteras europeas. Las devoluciones en caliente, violando el principio de no devolución. El principio de no devolución viene en el artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre la protección de los refugiados. Y ojo, antes, pongo un paréntesis, antes comentaba un poco que había cuerpos que se entendía que se podía ejercer violencia hacia ellos, pero también hay cuerpos que se entiende que no son sujetos de derecho. Porque cuando se crea la Convención de Ginebra, no estaba pensada para todos los refugiados, sino solamente para los refugiados europeos. Y el problema viene cuando la gente que inicialmente no se había previsto esos derechos para ellos empiezan a reclamarlo. Entonces ahí se convierte en un problema. Hubo que esperar 16 años para poner un protocolo adicional para decir, ojo,
que los refugiados no somos solo nosotros. Vamos a ampliarlo para quitar. Hubo que esperar 16 años para quitar esa limitación geográfica del acceso al derecho al refugio. Y eso dice muchísimo de cómo se crean las leyes. Las leyes no se crean para todo el mundo. Incluso cuando nos dicen eso del artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad, a veces creo que es del Mediterráneo hacia arriba. Porque del Mediterráneo hacia abajo no se supone o no se entiende que sean sujetos de derecho. El tema de las devoluciones en caliente, cuando ocurrió los sucesos de Tarajal, hubo devoluciones y hubo denuncias de esas devoluciones en caliente. ¿Qué hizo el gobierno en aquel momento? Crear un protocolo adicional en el que pone un concepto que se conoce como frontera chicle. La frontera chicle lo que quiere decir es que si hay un cordón policial en la frontera, aunque la persona haya saltado la valla y esté en territorio español, mientras no haya superado el cordón policial, no ha llegado a España, violando completamente los tratados internacionales. Porque la frontera chicle, es decir, si la policía recula hasta poder conseguir lograr atrapar a la persona, no se considera que la persona ha llegado. Y esto lo pone en el protocolo adicional de lo que se conoció en su momento como la ley Mordaza. No sé si se acuerdan, todavía sigue en vigor, porque este gobierno que tenemos ahora también dijo que venía a revocarlo, pero no la hizo. Para que veamos un poco que muchas veces incluso los tratados internacionales que se firman a nivel de frontera ya no sirven absolutamente para nada. Y luego Frontex. Frontex es el brazo armado de la Unión Europea para controlar sus fronteras. Un cuerpo que nació como un cuerpo civil, solamente de control de fronteras, ahora se ha convertido en un cuerpo militar. Frontex pasó desde su creación en el 2004 de un presupuesto de 19 millones de euros, ahora en el 2024, a 845 millones. El presupuesto de Frontex. Los agentes de Frontex antes no iban armados y ahora pueden ir armados. En una declaración de guerra y en un proceso de militarización de las fronteras. Como vemos aquí, la lógica del control migratorio de la Unión Europea es una lógica de securitización. De hecho, la gente que estudia migraciones, ya sea en el máster o en donde sea, o en la academia, ahora cuando estudias migraciones lo estudias dentro de algo que se llama seguridad nacional. Habla de migración y habla de seguridad. No hablamos de migración como un fenómeno natural, que es inherente al ser humano, sino que hablamos de migración como una amenaza. Cuando hablamos de migración, hablamos de seguridad nacional y, ojo, algunos incluso hablan de migración y en la misma frase te ponen terrorismo. No es algo baladí que ponga esas dos cosas en una misma frase, migración y terrorismo, que la sociedad lo lea como lo quiere leer. Cuando Donald Trump sale y habla de migración y habla de delincuencia, en Europa escuchamos que se habla de migración y se habla de delincuencia, no es algo insignificante. Y en la sociedad eso resuena. ¿Y cuál es la respuesta de la sociedad? Cerrarse. Natural. Como reaccionamos los seres humanos. Pero esos discursos no son discursos insignificantes cuando ponemos en la misma frase. Luego ahora con el avance de la tecnología se ha puesto también la tecnología a nivel de las fronteras.
reconocimientos faciales, ya no hace falta, antes lo hacía con el Dublín, que el país donde llegabas era donde tenías que pedir asilo, aunque tuviese familia en Alemania, si entras por España, te devolvían a España porque tenías que pedir asilo aquí a través del acuerdo de Dublín. Y ahora con el tema de reconocimiento faciales, los drones en el Mediterráneo y todo eso, y los acuerdos con terceros países como Libia, que dicen que Libia es un país seguro. Entonces, con todo ese mecanismo, a veces nos da por preguntarnos cómo hace que la gente sigue muriendo en el mar, con todo el mecanismo de control. Porque España, la península ibérica, está completamente rodeada de un sistema que se llama el SIBE, Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. Completamente la península ibérica. No hay embarcación que toque el mar que no esté mal corriendo. Y luego está el Frontex. Entonces, ¿cómo nos explicamos la muerte en el mar? Y ahí es donde llego a una conclusión de que hay algo que se llama el dejar morir. Porque como dijo Fernández Díaz, que los inmigrantes son como una gotera en tu casa. Si no la tapas, van a seguir llegando. Tienes que tapar. Esa es la metáfora que él utilizó. Entonces, para que no llegue, hay que dejar morir. Y así los que tienen la intención de venir, eso les puede disuadir. Pero hay algo que me gusta decir siempre: no hay quien ponga barrera al sueño de la esperanza. Que también una canción de Pedro Sosa, creo, que dice esta frase. Y es exactamente esto. No hay muertes en el mar ni en el Mediterráneo que pueda hacer que la gente no siga viniendo. Eso es una realidad. Y las consecuencias de esto, pues la vemos prácticamente todos los días. Condiciones precarias en los países primero donde han externalizado las fronteras. Hace 3 días me llamaban un grupo de sudaneses que están bloqueados en Níger, en un espacio carcelario en el norte de Níger. No pueden ni avanzar ni recular, con violaciones sistemáticas de sus derechos. Níger no es su país, pero ¿qué pasa? En un vuelo de deportación, es que da igual, África es un país. Te cogen, eres de Sudán, te devuelven, o eres de Somalia, y te devuelven en un vuelo que va a Níger, o en un vuelo que va a Nigeria. Como entendemos que todos esos países africanos es lo mismo, devuelven a... Entonces, esa gente, ¿cómo hace para regresar a sus países? Y luego las muertes en el Mediterráneo. Desde el 2014 estamos hablando de cerca de 29.000 muertes, cifras de la Organización Internacional de la Migración. Y Caminando Frontera, en su informe que suele sacar del 2024, habla de 10.457 muertes en las rutas de acceso a España. Pero ojo, nos hemos acostumbrado tanto a ver cifras y cifras que ya no nos dice nada. Esa es una lápida en Lanzarote de un migrante. Y ojo, puedo decir que es de lo más bonito que es. No hay nombre, da igual. Inmigrante con un número que nadie sabe, y vete tú a saber quién está ahí dentro. Recuerdo cuando hubo los sucesos del Tarajal, cuando íbamos a enterrar algunos cuerpos que llegaban, a veces se cogía, porque no había ni siquiera para poner el número en la lápida cuando se metía a la gente. Lo que pillabas ahí poníamos número 105 o 101. La familia no sabe dónde está la persona. Entonces digo, si ya vivo no tienes ningún valor, no te han dado ningún valor, no van a dar un valor a tu cadáver. Y se convierte en meros números, y cada año hay informes que nos dicen que hay gente que muere en el mar. Pues
Estos 2 primeros días del informe, pues la gente se conmueve y luego pasamos a otra cosa. Total, el año que viene tendremos otras cifras de la gente que muere y así sucesivamente. Pero vuelvo a decir de nuevo, sabemos cuáles son los cuerpos cuyas cifras de muerte nos conmueven un momento y no pedimos responsabilidades. Son los cuerpos no blancos. Recuerdo cuando ocurrió el atentado de Charlie Hebdo en Francia, murieron 7 personas, creo. Y hubo un directo las 24 horas en todos los medios, mirando hacia París. El mismo día, una embarcación aquí, con 70 personas muertas. No pasó ni en el telediario. Ni en el telediario pasó. Es decir, nos educan a ver que haya cuerpos o muertes que son a las que tenemos que tener empatía y a otras no. Y lo hemos normalizado completamente a través de los números y a través también de la forma en la que vemos. Aquí, como digo, son meros números. La mayoría de la gente que muere, si es que han tenido una sepultura, será esto, como mucho. Y las familias, vuelvo a decir, no tienen información sobre sus hijos. Para ir ya terminando, nos han dicho que el tema de la migración, primero dice el problema de la migración. Cuando consideras algo como un problema, se convierte en uno. La migración es un fenómeno natural al ser humano. Y para alejarnos del tema migratorio, nos dicen que no hay solución a esto. Y aquí vamos a sentarnos y vamos a buscar solución, porque solución hay. Lo que falta es la voluntad política. En primer lugar, hace falta una segunda descolonización del continente africano. Sin el intervencionismo salvaje de Occidente. Porque todo lo que hay ahí, como decía antes, es el resultado de la historia. Nos dicen que no hay que mirar el pasado, pero cuando hay un pasado, cuando un pasado no pasa, es difícil no hablar de ello. Nosotros en África nos educan a siempre mirar al pasado para asegurar nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Por eso, el respeto hacia las personas mayores, de hecho se suele decir que cuando un anciano muere es como si se hubiese quemado una biblioteca. Esa es la visión que tenemos en África, de lo que es el pasado, de las personas mayores. Pero entiendo que desde Europa no se quiera mirar al pasado porque no es un pasado limpio. Y es una realidad. Entonces, hace falta una segunda descolonización del continente africano, porque no es normal que en África, hoy en día, en el siglo XXI, haya 14 países cuyas monedas reposan en manos de Francia, que se llama el franco CFA. La economía de más de 180 millones de personas reposa en manos de Francia. Esa moneda se fabrica en Chamelier, en Francia. Es decir, Francia es quien decide qué cantidad de billetes lleva a esos países. Si un país como China o Rusia quiere comerciar con un país africano de esa zona monetaria, tiene que pagar en dólares a Francia, porque el comercio a nivel internacional se hace en dólares. Tiene que pagar, coge el petróleo o el gas en Senegal. Vamos a suponer que China quiere comprar petróleo a Senegal. Entonces, coge el petróleo y ¿a quién paga? A Francia. Y entonces Francia coge los billetes de franco CFA que fabrican, se los lleva a Senegal y guarda una parte en lo que se llama le compte d'opération, en el Banco de Francia.
Cuando hablamos de la segunda descolonización de los países africanos es porque hay una realidad que la gran mayoría de las personas en Europa no saben, de que cuando se dijo a los países europeos de marcharse y dejar a los países africanos independientes, se fueron sin irse. Se fueron por una parte y agarraron por la otra. Muchos no se fueron. Y no podemos hablar de independencia sin hablar de la deuda de muchos países africanos, deudas injustas, que en muchos casos son deudas que sirvieron para colonizarlas. Es decir, cuando esos territorios eran colonias, las potencias de la metrópoli generaron muchas deudas que cuando se iban, una de las condiciones es que nos vamos, pero os encargáis de pagar la deuda que os hemos dejado. Y el ciclo de la deuda sigue, porque tú para pagar una deuda necesitas pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, por ejemplo. Y luego, repensar los acuerdos de cooperación. Yo soy muy crítico con la cooperación internacional, lo que antes llamaban la ayuda al desarrollo, y ahora lo llaman cooperación internacional. Porque desde que nací he escuchado que se está ayudando a África. Y hasta el día de hoy, no es que tenga muchos años, pero hasta el día de hoy seguimos escuchando que se está ayudando a África. A no ser que África sea maldita, de verdad, si te están ayudando en algún momento te tendrás que levantar. Y digo siempre, una ayuda que no está pensada para desaparecer crea dependencia y no ayuda. Y este es el ciclo en el que nos encontramos. Hay que repensar el modelo de cooperación. Y muchas veces con proyectos pensados desde aquí para implementar ahí. Sin pensar, yo, en un pueblo de Senegal, vi que había una organización de Valladolid que vino a crear una fuente. Y a escasos metros había otra fuente de una organización de Oviedo. Es decir, esa fuente que creó la organización de Valladolid, se averió, no se supo arreglar, no se arregló, y cuando vino la de Oviedo, en vez de arreglar esta, o en vez de preguntar si lo que necesitan realmente es esto, crearon otra. Y cada 3 meses hay cooperantes que vienen y se van. Creo que es importante que antes de lanzarnos en proyectos de cooperación tengamos muy en cuenta todo el entramado geopolítico que hay, porque si no vas a repetir lo que se ha hecho a lo largo de la historia, porque a nadie le gustaría, por ejemplo, que en España viniese una ONG a encargarse de los hospitales. ¿Por qué? Porque es un servicio público que lo que se tiene que hacer es reforzar la capacidad de los estados para que sean ellos quienes provean de ese servicio o sistema de bienestar. Es lo que entendemos. Y luego respetar siempre los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Es lo que no se respeta, lo hemos hablado. Establecer leyes de extranjerías que fomenten la inclusión, no he dicho integración, la inclusión más que la persecución, porque la actual ley de extranjería en España se ha quedado obsoleta y no responde. Van a ir cambiando de reglamento de extranjería, no sé qué, no sé cuánto, no responde al contexto actual, contexto migratorio actual en el que nos encontramos. Y por último, posibilitar vías seguras y legales para poder llegar a Europa. Así entra la gente a Ceuta y a Melilla, escondido en el motor de un coche. Este es Adu. No sé si os suena la historia de Adu, el niño de la maleta, que su padre, después de estar mucho tiempo en España, quiso hacer una reagrupación familiar y no se le permitieron. Entonces lo que hizo fue pagar. Su hijo viajó hasta Marruecos y desde Marruecos pagó a una señora para meter a su hijo en una maleta para pasarle en la frontera. Y le detectaron, así como ven.
Y hay caso también de una chica de Guinea-Conakry que le metieron en el motor del coche. Cuando llegó a la frontera le pararon la Guardia Civil, querían empezar a controlar. El conductor se puso nervioso y estampó el coche con un bloque de hormigón y la chica estaba dentro y le tuvieron que evacuar porque su pierna, le tuvieron que evacuar a Cádiz para amputarle la pierna, para operarla. Esa es la realidad de la falta de vías seguras y legales para poder migrar hacia Europa. El tema de los visados. No conozco a ninguna persona migrante o hijo de migrante que haya nacido aquí que no conoce una historia de denegación de visado en su familia. No conozco. Hay muchísimas historias de denegación de visados. Aquí en Europa se dice que la gente es libre, pero una persona en España no es libre de invitar a su amigo senegalés que venga a su casa. Pero una persona senegalesa puede invitar a su amigo español y se viene a visitarle a su casa. ¿Cómo explicamos que los españoles puedan viajar a Senegal simplemente con su pasaporte, sin pedir visado? Y que los senegaleses, si quieren hacer lo mismo, tienen que pasar por toda la traba burocrática y al final se le acaban denegando los visados. Y ojo, el dinero de los visados es con el que muchas veces se financia. Y cuando te deniegan el visado, ni siquiera se molestan a explicarte el por qué. Tienes que volver a empezar. Entonces, ¿qué hace la gente? Cuando la gente se mete en el motor de un coche no es gratis, ¿eh? La gente paga 4.000, 6.000, 5.000, 3.000 euros para meterse en el motor de un coche. Y con 5.000 euros, la gente que está aquí, con vuestro buen pasaporte, os pegáis el viaje de vuestra vida donde os da la gana. Esa es una injusticia que creo que como sociedad hay que corregir.